el Cristo presentado, la gloria de Cristo. Pero hoy en día no todas las iglesias están predicando a este Cristo glorioso y grande y poderoso y excelente, que es la satisfacción de nuestras almas. Y a este Cristo es el que nosotros necesitamos. A este Cristo grande que satisface el alma humana. Y un escritor de esa época, John Preston, escribió un libro que se titula La plenitud de Cristo. Y en ese libro él escribió: todas las excelencias que están dispersas por el cielo y la tierra son solamente un resumen de las excelencias de Cristo. ¿Por qué entonces no pisoteamos la gloria del mundo por la excelencia del conocimiento de Cristo? Y dijo en otra parte en ese mismo libro: ¿por qué no juntamos todos nuestros afectos y pensamientos que están ocupados con 1000 trivialidades y los entregamos a la excelencia, belleza y perfección de Cristo? ¿Por qué no tomamos nuestra vida y la dedicamos a Cristo, a conocerlo más, a amarlo más? Esto no era extraño en los años 1600 o 1700, pero es muy extraño hoy porque tenemos tantas distracciones que apartan nuestros ojos y nuestra mente de Cristo, ¿no es cierto? Yo puedo pensar en mi propia vida esta semana que recién pasó. Cuántas distracciones, cuántas cargas y preocupaciones no quitaron de mi vista el deleitarme en Cristo, en Él, en su muerte, en su cruz, en su resurrección, en su palabra. Yo les invito a que vayamos a Colosenses capítulo 2, mis hermanos, versículos 11 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15. El domingo pasado hablábamos de que Cristo es suficiente. Cristo es todo lo que necesitamos y no hay nada que nosotros necesitemos que no lo encontremos en Cristo Jesús, en Él y solamente en Él. Cristo es suficiente. Y hoy, mis hermanos, el título de esta predicación es Completos en Cristo. Estamos completos en Él porque Él es suficiente. Él es suficiente. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15. ¿Están conmigo, mis hermanos? Dice así: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Este es uno de los versículos que han marcado más mi vida, mis hermanos. Perdonándonos todos los pecados. Puedo decir que este es uno de mis versículos favoritos de toda la Escritura, junto con el versículo 14. Escuchen lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la iglesia de Colosas, la ciudad a la cual Pablo está escribiendo, habían dos herejías, dos falsedades. Falsos maestros se habían introducido a la iglesia y estaban predicando dos mentiras fatales. Por un lado estaban los que deseaban un conocimiento místico, experiencial, que fuera más allá de Cristo, que fuera más allá de la fe en el Evangelio de Jesús. Ellos decían: Cristo está bien, pero no es suficiente. Necesitamos un conocimiento profundo, como encontrarnos con Dios de una manera especial. Y solo los iniciados pueden hacer eso. Eso no es para todos. Solo gente especial puede conocer a Dios de esa manera. Y por otro lado estaban los
legalistas judaizantes que decían, Cristo está bien, pero necesitas cumplir ciertos aspectos de la ley. Y aquí Pablo nos menciona la circuncisión, ¿no es cierto? Un aspecto de la ley que estos hombres decían que se tenía que cumplir. ¿Cuál era el problema de los dos grupos? Era uno solo, era uno mismo. Cristo no es suficiente. Necesitas otras cosas, necesitas otras prácticas. Cristo no es suficiente. Cristo no te va a satisfacer tu necesidad de salvación y de estar bien con Dios. Necesitas algo más. Necesitas algo más. El domingo pasado hablábamos de que Cristo es suficiente, mis hermanos. No busques nada fuera de Él. A Él es a quien tú necesitas. Si lo tienes a Él, estás completo. Hoy en día nosotros, porque no podemos hablar solo las personas pecadoras, nosotros, mis hermanos, tú y yo, buscamos satisfacción y plenitud en el amor romántico, en la familia, en el dinero, en los hijos, el poder, los logros, acceso a ciertos círculos sociales, la salud, el buen estado físico o la belleza física, progresar intelectualmente en los estudios. ¿Y qué nos dice Pablo aquí? Cristo es suficiente. No busques tu satisfacción fuera de Él. No la busques porque no la encontrarás. Es una carrera en vano. Es una carrera vacía. Buscar satisfacción en otras cosas, en los triunfos de tus hijos. Si esa es tu satisfacción, jamás estarás satisfecho. Y tus hijos van a vivir siempre con el sentimiento de que nunca es suficiente para papá lo que yo hago. Nunca es suficiente para mamá. Si tu satisfacción es el logro de tus hijos, las calificaciones de tus hijos, nunca estarás satisfecho. Y vas a crear en tus hijos una vida también de insatisfacción, porque para papá y para mamá jamás es suficiente lo que yo hago. Nunca cumplo sus expectativas. Hablando de los años 1600, hubo otro hombre, un puritano, Samuel Rutherford, escribió lo siguiente. Escuchen esto, presten atención a esto. Esto es casi un poema. Junta en un solo lugar la belleza de 10,000 mundos llenos de paraísos como el jardín del Edén. Une la belleza de todos los árboles, las flores, los aromas, todos los colores, todos los sabores, todos los gozos, todo lo bello, toda la dulzura. Y él pregunta, ¿no sería algo excelente? Sin embargo, en comparación con el amado Cristo, sería como una gota de lluvia a todos los mares, ríos, lagos y fuentes de aguas de 1000 planetas. En comparación con Cristo, este mundo no tiene nada que ofrecer que ni tan siquiera roce la belleza de nuestro Salvador Jesús. No busques fuera de Él. No cometas el error de Salomón, como hablábamos el domingo pasado, que fue persiguiendo por el mundo, buscando satisfacer su alma. Y él dice, me entregué por completo a buscar la llenura y la satisfacción de mi corazón en las mujeres, en las relaciones sexuales, en la educación, el escribir libros, en el trabajo, en construir casas, construir todo un imperio, en viñas, en ahorros, en plata, en oro. Jamás encontré mi satisfacción en eso. Nunca. Dice la palabra de Dios que nadie jamás se ha vestido como Salomón se vistió. O sea, si hace poco te compraste un bolso de $700, eso no es nada. Salomón se reiría de ti, en tu cara. Salomón te diría, ¿y qué es eso que te compraste? Si tú gastas tu vida y tu tiempo, todo con el énfasis en lucir bien, Salomón te diría, ¿y por qué estás tan feo? Si tú dices, no, estar con mis amigos en asados y en comidas y en barbecues y comiendo mangú y comiendo pozole o comiendo taquitos, eso es la alegría de mi alma. Salomón se reiría de ti.
Él hacía fiesta de meses alimentando a toda una nación. Él hacía parrandas, pero esas eran las que se llamaban parrandas. Fiestas, pero las fiestas esas fiestas dominicanas de un gentío por ahí, eso no es nada comparado con lo que Salomón hacía. Si tú dices, mi satisfacción es en mis estudios, Salomón te diría, yo escribí 3000 proverbios. Y en el escribir libros nunca se sacia el alma. Si tu satisfacción es la sensualidad y lo sexual, Salomón te diría, tuve 1000 mujeres y no fue suficiente. Porque solo Cristo sacia. Solo Cristo sacia. En Él estamos completos. Pablo les dice a los colosenses, a ustedes que creen que más allá de Cristo ustedes necesitan un conocimiento místico que solo los experimentados lo pueden conseguir, Jesucristo es suficiente, y hasta el más ignorante académicamente puede conocer a este Cristo, que es bello, que es grande. Hasta que el que no sabe leer y escribir puede encontrar su satisfacción en Cristo. Tú puedes ni haber cursado primer grado de la elemental y conocer a Cristo mejor que aquel doctor en filosofía que considera a Cristo una vergüenza. Pablo dice, Cristo es suficiente. Y para ustedes de aquí que dicen que tienen que cumplir ciertos ritos de la ley, como la circuncisión, guardar el día sábado, ciertas fiestas, dejar de comer ciertas comidas que prohibía la ley del Antiguo Testamento, Pablo dice, Cristo es suficiente porque Él ya cumplió toda la ley. En Cristo están completos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué estamos completos en Cristo? Versículo 10, Pablo dice, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué estamos completos en Cristo? Y Pablo dice 3 razones. Les doy 3 razones por las cuales están completos en Cristo. Porque en Él ustedes tienen completa salvación, completo perdón y completa victoria. Y vamos a verlo desde el capítulo 2, versículo 11, mis hermanos. ¿Están conmigo, amados? Amén. En Cristo tenemos completa salvación. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Como dijimos, mis hermanos, habían 2 herejías que estaban afectando la iglesia. Y una de ellas era el legalismo judaizante. El legalismo es mortal para el alma. El legalismo dice la ley, el cumplimiento de la ley te salva. Hoy en día nosotros no decimos tenemos que guardar ciertas fiestas judías. Bueno, algunos sí dicen, y hay judaizantes por ahí, ¿verdad? Que se cambian de nombre y ahora ya no se llaman Juan González, sino que se llaman David Yeshua o cosas raras así de ese tipo, ¿verdad? Tal vez tú conoces a alguien que anda metido en ese mundo del judaizarse, ¿verdad? Ellos están perdidos y necesitan conocer al verdadero Cristo que satisface el alma humana. Pero nosotros hoy en nuestro contexto pudiéramos decir, bueno, es que yo me congrego, ¿no es cierto? Yo voy a la iglesia, yo soy buena persona, yo me porto bien, soy buen esposo, soy buen padre, y entonces le empezamos a dar a Dios razones por las cuales Él nos debe el perdón y la salvación, por lo que nosotros hacemos. De manera que nosotros pensamos que al llegar al cielo vamos a decir, con permiso, con permiso, con permiso. Aquí llegué, Dios, dame la bienvenida, por favor. Me porté bien, fui una buena persona y aquí estoy. Merezco esto, me lo gané. Y la salvación del ser humano, del hombre y de la mujer, del niño y del anciano, Dios la diseñó para que todo fuera para su gloria. De tal manera que tú y yo lleguemos a su presencia y digamos 100% por tu gracia estoy aquí y 0% por mis méritos. Todo por los méritos de lo que hizo Jesús en la cruz.
El legalismo mata. Estos falsos maestros le decían a la gente, sí, está bien, tú conoces a Cristo, pero tienes que circuncidarse. Tienen que circuncidarse. ¿Qué es la circuncisión? Cortar la piel del miembro sexual masculino, cortar esa piel que hay ahí. Y esta era una ley que Dios había dado a Abraham en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Pero Dios dio esta ley, escuchen esto, mis hermanos, Dios dio esta ley como una señal del pacto después de que Abraham fue salvo. En Génesis capítulo 15, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó en la promesa de Dios. Abraham creyó por fe en este Dios que él no conocía, que lo estaba llamando para ir a una tierra que él tampoco conocía. Abraham creyó a Dios y fue justificado, fue declarado justo, fue aceptado por Dios. Y en el capítulo 17 Dios le dice a Abraham, como señal de este pacto que yo he hecho contigo, por medio de ti bendecir todas las familias de la tierra, como señal de este pacto, tú circuncídate y que todos los varones de tu casa se circunciden también. Esto no era para salvación, porque ya Abraham había sido salvo. Esto era como una señal de que este pueblo, por esta señal, estaba en pacto con Dios. Y siempre, durante todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, la circuncisión siempre fue una señal de este pacto. Nunca este acto traía salvación a las personas. Jamás este acto traía salvación a las personas. ¿Y por qué Dios se lo dio al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios le dio esta ley al pueblo de Israel de circuncidarse? De circuncidar a todo varón. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, mis hermanos. Y después vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30. Dios quería dejar algo físico como una representación de algo espiritual. Nosotros los seres humanos pensamos en imágenes. No solo pensamos en abstractos, en teorías. Los expertos dicen que cuando nosotros aprendemos a hablar, lo que aprendemos es a relacionar palabras con imágenes. Por eso cuando el padre, de tanto hablar al niño pequeñito, el niño empieza a hablar, y cuando él dice silla, lo que pasó fue que rápidamente, a una velocidad increíble, la mente pasó una imagen de una silla y él pudo pronunciar esa palabra. Nosotros necesitamos que nos den cosas concretas para nosotros entender temas abstractos. Y este asunto de que Dios requería un corazón limpio para aceptarnos, Dios lo ejemplificó con la circuncisión. Hay que arrancar algo de ti para que estés limpio. Hay que quitar algo de ti para que tú estés limpio. Y siempre, en todo el Antiguo Testamento, este tema de la circuncisión no estaba relacionado con ser salvo por hacerlo, sino con que tuvieras la necesidad, que tú observaras la necesidad de arrancar algo de tu alma para estar bien con Dios. No sé si me doy a entender, mis hermanos. Esto nunca fue para salvación, esto fue para mostrar algo. En el Nuevo Testamento Dios nos ha dejado el bautismo y la Santa Cena para que nosotros veamos algo concreto y lo recordemos, no lo olvidemos nunca. Jesús dijo, ustedes van a celebrar esta Santa Cena, el vino y el pan, recordando que yo di mi vida y derramé mi sangre y mi cuerpo fue torturado para salvarlos. Y lo harán todas las veces posibles hasta que yo regrese. ¿Por qué Jesús nos dejó esto? Qué cosa tan extraña, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús nos dejó esto? Para que nosotros tuviéramos algo concreto que ver con nuestros ojos para entender lo que Jesús hizo. El bautismo. ¿Por qué Dios nos dejó el bautismo? El bautismo representa cómo nosotros hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Él a una vida nueva.
¿Por qué Dios nos dejó esto? Para que nosotros tuviéramos estos actos concretos para entender verdades espirituales que de otra manera nos sería difícil entender. Esto aplica de la misma manera a la circuncisión. Miren conmigo Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro, ¿qué dice, mis hermanos? De vuestro corazón. ¿Tenemos prepucio en nuestro corazón? No, mis hermanos. No hay ninguna piel en nuestro corazón que tengamos que arrancar quirúrgicamente. No, de ninguna manera. Esto es Dios diciendo, yo te di la circuncisión para que tú sepas que hay algo que arrancar de tu corazón. Esa esclavitud del pecado, esas cadenas del pecado que están atadas a tu corazón, esas hay que arrancarlas y tirarlas de ahí. Vamos a Deuteronomio capítulo 30 ahora, mis hermanos, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y aquí Dios, en su misericordia y en su gracia, dice que esta circuncisión del corazón es algo que Él llevará a cabo en los que creen en su Hijo. Deuteronomio 36. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, a fin de que no seas exterminado, eliminado. Tú eres un pueblo rebelde y Dios tiene que operar en tu corazón de tal manera que Él arranque este pecado que te hace culpable delante de Él, y así puedas vivir, y así puedas vivir para Dios. Dios tiene que hacer una obra en nuestras vidas y en nuestros corazones para que nosotros empecemos a vivir en obediencia a Él. Y todo esto, mis amados hermanos, tiene implicaciones grandísimas para nuestro día a día, para nuestra vida. Los esposos no pueden amar a sus esposas sacrificialmente y ponerlas antes de sus beneficios y de sus voluntades. Sin Cristo no se puede, sin la obra regeneradora del Espíritu Santo en los corazones. Los hijos pueden obedecer a sus padres renegando y retorciéndose ahí en la silla, ¿verdad? ¿Qué necesitan ellos para obedecer a sus padres con gozo y con amor? ¿Qué necesitan, mis hermanos? Necesitan a Cristo. Por eso es que el trabajo de nosotros los padres es tomar a nuestros hijos de la mano y llevarlos a Cristo cada día, cada oportunidad. Cuando ellos pecan en rebeldía contra Dios y contra nosotros, recordarles que eso es rebeldía contra Dios y que por eso ellos necesitan a Cristo. Es una obra de Dios la que nosotros necesitamos para ser personas transformadas, hombres renovados, hombres restaurados. Necesitamos a Cristo para eso. Vamos ahora a Romanos, mis hermanos, donde Pablo también explica esto de la circuncisión. Romanos capítulo 5, versículo 25. Una vez Romanos, bueno, voy a leer los versículos, mis hermanos, aquí los tengo conmigo. Pues en verdad, dice Pablo, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Esta gente que consideraba que a través de la circuncisión sería salvo, dice Pablo, de nada te sirve si no guardas la ley perfectamente. Es como que si tú no estuvieras circuncidado. Y más adelante Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Es una obra de Dios. Y vamos para finalizar y cerrar esta sección, mis hermanos, a Filipenses capítulo 3, versículo 3.
Esta cita sí está correcta. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice, mis hermanos? Porque nosotros somos la circuncisión. Ahí está la palabra de nuevo. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia. A esta iglesia que estaba en Filipos, a los filipenses. Nosotros somos la circuncisión, no los judíos, nosotros. Ahora, aquí había un montón de gentiles que jamás habían sido físicamente circuncidados. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuál es el punto? Ya sus corazones han sido limpiados. Ya Dios ha hecho esta cirugía en su corazón. Esta cirugía espiritual en sus almas. El rito de la circuncisión física no es necesario porque hemos sido circuncidados por Dios, quien echó de nosotros, dice Pablo en Colosenses, el cuerpo pecaminoso carnal. Los cristianos han sido limpiados de ese dominio pecaminoso y han recibido una nueva naturaleza creada por Dios, una naturaleza justa ahora. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la circuncisión, es un nuevo Daniel, es una nueva Claudia, es un nuevo Marco, es una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. Y esto no puede pasar desapercibido. Hay frutos de justicia que brotan de una vida que ha nacido de nuevo. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Tú ya no eres esclavo del pecado. Tú no tienes que cometer ese pecado. Tú ya no puedes decir, yo no tengo poder para vencer este pecado. Porque Dios te ha dado en Cristo la libertad que tú necesitas para poder vencer ese pecado. En Cristo tenemos salvación completa, pero no solo eso, Pablo no se queda ahí. En Cristo tenemos perdón completo. Miren lo que dice el versículo 13, mis hermanos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Estábamos muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que no teníamos ningún tipo de sensibilidad espiritual. No amábamos a Dios, no queríamos a Dios. Aunque hubiéramos sido religiosos, como hay muchas personas que son religiosos, pero no aman genuinamente a Dios, no buscan genuinamente a Dios, porque no están buscando a Dios, están buscando sus placeres y sus pecados y calmar sus conciencias al venir a la iglesia. Estar muerto espiritualmente significa que no hay ningún estímulo externo que te mueva a buscar a Dios. Eres incapaz de buscar a Dios. Yo creo que todos nosotros aquí, por lo menos la mayoría, hemos estado en funerales, ¿no es cierto? Y si tú vas ahí a una funeraria y tú ves el ataúd y ves ahí el cuerpo sin vida de la persona, tú puedes hacer 1.000.000 de cosas para intentar que esa persona se levante de ahí. Tú puedes ponerle un plato de comida así, de esos buenísimos, como una bandeja paisa o algo así, ¿no es cierto? O tú puedes ponerle la mejor música del mundo. Y no hay nada que pueda hacer que esa persona se levante de ahí, por más bueno que sea el estímulo. ¿Qué necesita esa persona para responder a esos estímulos? Ser levantada de los muertos. Que vuelva a la vida ese cuerpo. Espiritualmente, eso es lo que nos está diciendo Pablo cuando nos dice que estábamos muertos en nuestros pecados. No había ningún tipo de deseo por Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos que nadie busca a Dios. No hay ninguna persona que busque a Dios por voluntad propia y sin la obra del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué necesitábamos a alguien que viniera a buscarnos? Porque nosotros no estábamos buscando a Dios. Necesitábamos a alguien que viniera por nosotros, y ese fue Cristo Jesús. Los seres humanos sin Cristo no tienen la capacidad de escoger a Dios, de amar a Dios, porque están muertos espiritualmente, muertos para con Dios, hacia Dios. Por eso no desean las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que hace este gran Dios misericordioso? Nos da vida.
Estamos muertos ahí espiritualmente, sin ningún tipo de reflejos de sensibilidad hacia Dios. Y Dios viene y nos levanta de los muertos. Como Jesús levantó a Lázaro cuando le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que estaba dentro en la tumba con varios días de muerto, se puso de pie y caminó hacia fuera de la tumba. Dios nos da vida y nos perdona todos nuestros pecados. Y ahí es cuando Él hace la circuncisión en nuestro corazón. Arranca de nosotros ese cuerpo pecaminoso y nos llena de su Espíritu Santo. Esa es la solución para la culpa que hay en nuestros corazones. Yo creo que todos aquí hemos experimentado la culpa en algún momento o en otro. Yo he hablado recientemente con hermanos que me han dicho: pastor, pero yo pequé gravemente. Y no puedo quitarme esta culpa de mi alma, de mi corazón. Mira Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo. ¿Y qué dice, mis hermanos? Perdonándoos todos los pecados. Esa es la mejor noticia que yo puedo escuchar hoy, mi hermano, mi hermana. Yo no sé tú, pero esa es la mejor noticia que yo puedo escuchar hoy. Que a este rebelde pecador, Dios lo ha perdonado completamente y para siempre. Dice un pastor que se llama R.C. Sproul: la verdad es que si Dios nos perdona, estamos perdonados. Esta es una situación objetiva. Quizás nuestros amigos no nos perdonen, quizás nuestros cónyuges no nos perdonen, quizás la sociedad no nos perdone, quizás nuestra familia no nos perdone, quizás el gobierno no nos perdone. Pero si Dios nos perdona, estamos perdonados. Esto no quiere decir que nunca fuimos culpables. No. No podemos tener perdón sin verdadera culpa. Pero el perdón nos libera del castigo que justamente merecemos debido a nuestra culpa. A través de Él podemos ser restaurados a una relación sana y amorosa con Dios. En Cristo, Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Y ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ah, pero bueno, qué bueno es Dios. Mira, Él solo hizo a un lado mis pecados y me abrazó a mí y me recibió a mí. No, esos pecados alguien tenía que pagarlos. Porque Dios es justo. Alguien tenía que recibir esa condenación que tú merecías recibir. Y miren lo que dice el versículo 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Este era un escrito hecho a mano que reconocía nuestra obligación a una deuda, y en este caso una deuda infinita. Dios anuló ese certificado de culpabilidad que te condenaba, la quitó de en medio, y ¿qué dice, mis hermanos? La clavó en la cruz. En la antigüedad, cuando se iba a crucificar a alguien, se acostumbraba hacer una placa y ponerla sobre la cabeza, en la madera, sobre la cabeza del crucificado. Por esto está muriendo este hombre, para que todo lo que pasaban por ahí pudieran ver: rebelde contra el imperio romano. Cuidado con eso, Este es un asesino, por eso está muriendo en la cruz. Cuidado con eso. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios mismo tomó este certificado de culpabilidad que te condenaba y lo clavó sobre la cruz de Cristo. Este hombre, esta mujer, pecó de esta manera y Jesucristo está pagando por ello. Por todos y cada uno de tus pecados, mi hermano. Si tú has creído en Cristo Jesús, todos tus pecados están perdonados. En Cristo tenemos completa salvación, completo perdón y completa victoria. Miren lo que dice el versículo 15, mis hermanos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este lenguaje es el lenguaje de un emperador
de un rey que va entrando a la capital de su imperio con sus cautivos avergonzados allá atrás. Jesucristo despojó a los principados y a las potestades, avergonzó a todos sus enemigos, a los demonios, a Satanás, los avergonzó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es un lenguaje de victoria. Hermanos, así es la economía de Dios. Escucha esto. La tragedia de la cruz vino a ser el triunfo sobre el pecado y la maldad. A veces lo que más parece una derrota es la victoria más grande que Dios quiere hacer, para Él llevarse toda la gloria. El pastor Sujel Michelén dice, eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que gana perdiendo. Parecía que iba a perder en la cruz, pero 3 días después Jesús se resucitó de los muertos. Y ahí está la clave para saber cómo un grupo de rebeldes, perversos, perdidos, como tú y como yo, podemos tener victoria por la victoria que ganó Cristo en la cruz. ¿Victoria sobre qué? Sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el dominio de Satanás y sobre nuestros deseos pecaminosos también. Todo por la obra de Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, ¿a dónde nos lleva esta salvación? ¿Qué consecuencias tiene eso en nuestra vida? Yo quiero que vayamos al capítulo 3 de Colosenses. ¿A dónde nos lleva esta salvación, este perdón, esta victoria? ¿Cómo se mira en nuestra vida que hemos sido hechos salvos? ¿Cómo se mira en nuestra vida que hemos sido perdonados, que hemos recibido esa victoria que Cristo ha ganado? Y esa victoria es nuestra victoria. Miren el versículo 1 del capítulo 3, mis hermanos. Si pues habéis resucitado con Cristo, ahí más bien debería decir, ya que han resucitado con Cristo, ya que ustedes han resucitado con Cristo, eso es una realidad del pueblo de Dios, ya que han resucitado con Cristo, ¿qué dice, amados hermanos? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya morimos al pecado, ya morimos al mundo, ya morimos a la mundanalidad, ya morimos a las películas que nos llevan a ser tentados para pecar contra Dios. Ya morimos a la pornografía, ya morimos al adulterio, ya morimos al amor al dinero, ya morimos a la envidia y al orgullo y a la falta de perdón. Ya moriste a eso. Y recuerden, mis hermanos, que la palabra de Dios nos acaba de enseñar que un muerto no tiene sensibilidad ante estas cosas que le ofrece. Tú ya estás muerto al pecado, mi hermano. Es para que tú ya no vivas para el pecado. Pablo habla en este lenguaje, ya no vamos a presentar nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, como instrumentos para el pecado, sino para la justicia. Ya nuestra lengua, esa que usted tiene ahí, que le ha metido un montón de problemas, esa lengua ya es un instrumento para la justicia, no para el chisme, para la murmuración, para la detracción, para las ofensas, para los insultos, para las malas palabras, para las vergonzosas conversaciones de chistes de doble sentido. Ya tú estás muerto a eso. Estás muerto al afán y a la excesiva concentración en tu cuerpo y en tu figura y en cómo me miro y en cómo me están viendo los demás. Ya estás muerto a eso. Ahora estás vivo para Dios en Cristo Jesús. Versículo 4, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esto habla, hermanos, de la consumación de nuestra salvación, nuestra glorificación. Seguimos teniendo problemas con el pecado y seguimos batallando. ¿Peca un cristiano, mi hermano? Claro que sí. ¿Peca un cristiano gravemente y seriamente? ¿Vergonzosamente? Claro que sí. Pero nos arrepentimos y volvemos a Dios. Y caminamos con nuestro Salvador.
y crecemos a la imagen de nuestro Salvador. Y cada día que nos levantamos, nos predicamos a nosotros mismos: pon tus ojos en Cristo. Y vivimos por fe y no por vista. Y miren el versículo 5, mis hermanos, porque esto continúa: hacer morir, maten, asesinen. Dios nos ha contratado para asesinar, para ser asesinos. Miren, asesinar que lo terrenal en vosotros. Esta es una lucha de hacer morir el pecado en nosotros. ¿Como cuáles, Pablo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué vamos a seguir practicando estos pecados si estos pecados son la razón por la cual gente sin Cristo va a recibir la ira de Dios? ¿Por qué vamos a seguir viviendo en fornicación, teniendo relaciones sexuales con personas que no es nuestro esposo, o viendo pornografía, que es fornicación también? ¿Por qué vamos a seguir en estas cosas si la ira de Dios viene sobre los que no están en Cristo por estos pecados? No hay razón para seguir en esto. Y miren lo que dice Pablo. Aquí está el grano de esperanza, la luz de esperanza, mis hermanos, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Nosotros éramos de los que practicábamos estas cosas. Y seguimos teniendo luchas con estas cosas, pero ya estamos muertos a ellas. Y solo esas, Pablo, solo esa fornicación, esas cosas, yo ando bien ahí, porque yo me manejo bien en esas áreas, Pablo. Vamos a ver estas otras. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas. Y miren, mis hermanos, ¿saben qué es lo más difícil en la vida cristiana? Lidiar con nuestros corazones. Eso es más difícil. Porque adulterio, uy no, ¿qué va a pensar la gente de mí? O mis hijos, yo no cometo adulterio por mis hijos, porque no quiero abandonarlos. Pero ¿qué de los pecados que hemos nosotros aceptado y respetamos que están en nuestro corazón? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Miren el versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Miren, mis hermanos, cómo llegamos de la cruz de Cristo a nuestras relaciones día con día. Primero es Cristo, y Él es el que nos hace capaces de vivir unos con otros. Hace poco escuché al pastor Sugel Michelén diciendo, como un poema, una poesía corta: vivir con los santos en los cielos, eso será una gloria. Vivir con los santos en la tierra, esa ya es otra historia. Qué difícil son las relaciones interpersonales, mis hermanos. Y cómo nos ofendemos unos a otros, pero también cómo estamos llamados a soportarnos unos a otros, a tener paciencia unos con otros. ¿En base a qué, mis hermanos? ¿En base a qué? A lo que Cristo ya hizo por ti. A la obra de Cristo, que en Él ya no eres esclavo para seguir faltándole respeto a tu esposa, para seguir ofendiendo a tus hijos, para seguir siendo impaciente en tu empleo. Es por la obra de Cristo, mis hermanos. Miren el versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Aquí en la iglesia necesitamos mucho de eso. Necesitamos mucha gracia, decía el pastor Otto en la conferencia, que lubrique nuestras relaciones. Mucho amor que lubrique nuestras relaciones. No podemos tener relaciones sanas, mis hermanos, sin gracia y sin amor, lo que hemos recibido ya de Cristo. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice, mis hermanos? Así también hacedlo vosotros.
¿En base a qué? A la obra de Cristo. A la obra de Cristo en la cruz y a la obra de Cristo en nuestros corazones. Ya somos diferentes, hemos sido transformados. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿En base a qué? ¿En base a qué vamos a tener paz y tranquilidad en nuestra alma? ¿En base a que las circunstancias están bien? ¿Y a que me va bien en el trabajo? ¿Y a que mi salud está como yo espero que esté? ¿Y a que mis hijos estén viviendo como yo espero que estén viviendo? ¿En base a eso? No, mis hermanos. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones. ¿Por qué? Por la obra que hizo Cristo en la cruz. No en base a las circunstancias. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y termina Pablo esta sección en el versículo 18 en adelante. Casadas. Lo que Cristo hizo en la cruz te enseña a ti cómo vivir con tu esposo, hermano. Versículo 19. Maridos, amen a vuestras mujeres. ¿En base a qué? A lo que Cristo hizo por ti. Esa es la motivación. Ese es el motor para que tú vivas amando sacrificialmente a tu esposa. Versículo 20, hijos. Versículo 21, padres. Necesitas el evangelio, papá, mamá, para criar a tus hijos. Recordarlo todo el tiempo porque fallas todo el tiempo. Y recordárselo a tus hijos todo el tiempo porque ellos también lo necesitan igual que tú, porque son pecadores rebeldes como tú, que necesitan la gracia de Dios. Versículo 22, siervos, los que están trabajando. Y más adelante, amos, los que tienen empleados. Versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que Cristo hizo en la cruz toca tu vida como esposo, tu vida como esposa, como padre, como hijo, como empleado, como empleador. Todas las áreas de tu vida. En Cristo estamos completos, mis hermanos. Un escritor, un historiador, dice las siguientes palabras: solamente en Cristo Jesús se halla la vida. Él es el autor y la fuente de la vida misma. Si le conocemos correctamente, encontraremos que nada es tan deseable, tan agradable como Él. En Cristo está todo lo que tú necesitas y no hay nada que tú necesites que no lo encuentres en Cristo. Él es suficiente y en Él estás completo. Yo les pido que me acompañen a cerrar sus ojos, inclinar sus rostros y a tener un tiempo de oración. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque Cristo es suficiente y en Cristo estamos completos, Dios. Nosotros hemos experimentado de primera mano que nada en este mundo satisface plenamente. Hemos experimentado de primera mano que toda búsqueda de la satisfacción en este mundo nos deja más vacíos aún. Y te agradecemos por tu Hijo Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a Cristo. Él es el agua que cuando nosotros la bebemos, nunca más tendremos sed. Jesucristo es suficiente. Mientras están así en esta actitud de reflexión, de pensar en lo que acabaron de escuchar, yo quiero hablar contigo. Si tú estás aquí en este momento y tú no tienes salvación en Cristo, no has
experimentado esta satisfacción plena que Cristo ofrece. Yo quiero hablar contigo porque no hay nada en este mundo que pueda llenar tu alma y llenar tu corazón como Cristo. Hoy has escuchado que Cristo satisface y que solo creyendo en Él estarás completo y tendrás todo lo que necesitas. Yo te ruego que hoy vengas a Cristo. Tú eres pecador y tienes una deuda que jamás podrás cancelar delante de Dios. Tú eres pecador y necesitas salvación en Cristo, pero Dios te obliga, te llama, te ruega que tú te arrepientas hoy de tus pecados y que tú vengas a Cristo Jesús. Puede ser que hoy Dios te ha dado esta oportunidad para que tú vengas a Cristo, porque nunca lo has hecho. Él es el agua que al beberla jamás volverás a tener sed. Dile a Dios en una oración: Dios, yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi maldad, pero hoy recibo la salvación que tú me das por la obra de Cristo. Lo recibo a Él como mi Salvador y dejo mi vida, mis búsquedas, mis placeres para tener todo en Cristo. Si tú quieres ser guiado en este camino de seguir a Jesús más excelentemente, por favor, acércate conmigo, acércate con un creyente que pueda guiarte más exactamente y da ese paso de entregarle tu vida a Cristo Jesús y solo a Él. Padre, te alabamos, Señor, porque en Cristo estamos completos. Te bendecimos a ti y solamente a ti. Ahora, Dios, despídenos con tu paz y tu bendición a nuestros lugares, y que esta semana pensemos mucho en Cristo, Señor, y nos prediquemos a nosotros mismos que en Cristo estamos completos. Tómanos, Señor, en nuestras cargas, en nuestras luchas, en nuestras tentaciones, en nuestras debilidades y temores, y danos victoria cada día en Jesús.